Es indudable que el mundo no está bien. También es cierto que nunca lo estuvo. De hecho, son pocos los momentos que el mundo gozó de paz, de esa tan ansiada paz. Pero hay que reconocer que los países, en todo momento, están en tensiones. Según algunos historiadores, sociólogos, nos comentan que entre los países hay momentos de mayor tensión o de menor tensión, pero la tensión siempre existe. Pero lo que me incomoda en estos momentos es en realidad las soluciones que dan o que se pueden percibir para esos momentos de tensión. Eso es lo que en realidad temo. Pero vamos a tomar vamos a hacer entre paréntesis el siglo XX. Vamos a tomar desde el siglo XX, Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Gran Guerra como se llamó en ese momento. Y arrancamos primero por el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, esa gran solución que se le dio para que nunca más ocurriera lo mismo y que el mundo nunca más atravesara por un momento de terror para toda la sociedad como fue la Gran Guerra. El Tratado de Versalles asumía a Alemania como el único culpable o el peor de los culpables de la Primera Gran Guerra, al Imperio Alemán. Es por ello que obligó a la reducción, por ejemplo, de su ejército, obligó también a los costos, a que tengan que cubrir los costos de guerra. Y cuando hablaba de la reducción de su ejército, por ejemplo, esta solución mágica que fue el Tratado de Versalles, o casualidad nos da a un tipo como Hitler. Alguien que pertenecía al ejército del Imperio Alemán, que no tenía trabajo, que se quedó sin trabajo, y que se hundía también en la pobreza como toda Alemania. Cuenta la historia que los alemanes, por ejemplo, los jóvenes alemanes, ellos son grandes tomadores de cerveza, y cuando iban a un bar, pedían la cerveza que iban a tomar durante toda la noche porque para las 6 de la mañana o para las 4 de la mañana, cuando tenían que tomar la última, la cerveza ya había aumentado. Esta era la inflación que tenía Alemania. Pero bueno, como se vio que la solución en realidad estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había realizado préstamos y le había dado préstamos de guerra a Inglaterra y a Francia. Pero como Alemania no tenía plata para pagar a Francia y a Inglaterra los costos de guerra, Estados Unidos no cobraba. Entonces Estados Unidos decidió ayudar a Alemania. Lo que hizo que Alemania se levantara, junto con un fuerte fervor social, para que luego los fascismos hagan la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, que esa solución no sirvió para nada. La solución en la Segunda Guerra Mundial fue unir el capitalismo con el comunismo, el agua y el aceite. Pero también aquí se inicia el periodo de descolonización, un poco posterior también a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Pakistán e India. En el periodo de descolonización fue la solución que tuvo Inglaterra para no tener que gastar más en las colonias que no le dejaban nada. Aparte, los ingleses no querían ir nunca más a esos lugares a los cuales no estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Bueno, ahora son libres, declaren independencia y arréglense como puedan. Eso dio un abanico de religiones, disputas culturales, disputas por el territorio. De hecho, hasta hace muy poco y hoy, a lo mejor en este mismo momento, mientras yo estoy hablando, se están peleando por la Franja de Gaza. Pero bueno, un párrafo aparte también es la solución de Estados Unidos para que su gente aceptara todas las guerras en las cuales ellos participaron. Estados Unidos primero convence a la opinión pública y luego recién ingresa a la guerra. Lo hizo en la Primera Guerra Mundial, mandando al navío Lusitania a hacer un crucero. ¿Quién va a hacer un crucero en plena guerra, no es cierto? Los alemanes lo hundieron y Estados Unidos y la gente estadounidense acepta la guerra. Así fue la solución que tuvieron los banqueros para que Estados Unidos pueda darle mucho y mucho más dinero a esta maquinaria capitalista. La Unión Europea, la llamada Unión Europea, fue una de las soluciones para las cuestiones económicas de Europa. Pero parece mentira que hoy se desangra en esas soluciones. A Grecia, por ejemplo, se le obliga con una privatización de todas sus empresas, principalmente este llamado plan de rescate. Y este nombre me suena muchísimo. La maquinaria comunicadora está diciendo, o estuvo diciendo hasta hace poco, mejor dicho, que las empresas
no estaban funcionando como correspondían. Todas esas empresas públicas deberían quedar en manos de los privados. La solución entonces fue privatizar y salir de la crisis. Hoy es lo que se habla en Grecia. Y se la dan a empresas alemanas, principalmente los aeropuertos. Pero hay algo muy raro, porque una de las cláusulas, por ejemplo, dice que Grecia, el Estado griego, se tiene que hacer cargo de los despidos y de los seguros si a los pasajeros le pasa algo. O sea que Grecia no percibe ganancias de estas privatizaciones, pero sí lo hace pagando a los empleados. Es muy raro. Pero déjenme decirle, griegos, que esto acá pasó en los 90. Y nosotros sabemos muy bien cómo se hacen esas privatizaciones y en lo que se termina. El ejemplo a nosotros nos dio la revolución productiva menemista, en la que participaron Fortabá, Pérez Compán y los Macris, entre otros. En este caso, ellos nos vendieron que privatizar era la solución, y como decía el señor expresidente Carlos Menem, nada de lo que deba ser público quedará en mano del Estado. Pero bueno, para hablar de las soluciones también podemos quedarnos en Francia, que está respondiendo a los ataques matando a 165 civiles en Siria. Gran solución la de la democracia francesa. Ahora me pregunto, ¿quién tiró la primera piedra? La solución turca, luego del golpe, es que Erdogan responde con pena de muerte a los que hicieron el golpe. La verdad que también es una democracia un poco rara, mientras los kurdos siguen recibiendo los ataques de Turquía y el Partido de Trabajadores de Kurdistán responde con atentados. Parece que la solución es más violencia. Pero lo que es más peligroso aún es que en los momentos previos a las grandes guerras fue el descontento y la rabia social. Según Erich Hobsbawm, historiador, la guerra fue desde 1914 hasta 1945, y las causas de ella fue la revolución industrial, esa misma que había sido la solución a la comercialización de los productos de las potencias mundiales. El crecimiento de la humanidad, la responsable del avance hacia el siglo XX, que se convirtió en globalización. Pero la verdad que para las soluciones que manejan los hilos del mundo, ellos, no sé, creen que en realidad todo se resuelve con soluciones que van a traer problemas en el futuro. Y esto es lo que me da miedo. Para Estados Unidos, por ejemplo, es poner un muro para que no pasen más mexicanos. Entonces, la verdad, ¿qué clase de solución están queriendo imponer? Y ojo, no me olvido de la Argentina, que como solución a nuestros problemas traen las recetas de los 90. Pero esta vez quería hablar un poco sobre lo que está pasando en el mundo. Y también, como siempre digo, todo esto no es casual.